Muy buenas noches. Bienvenidos al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal Fundación Dr. Renaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. La humanidad ha evolucionado desde sus orígenes en dos principales vías. Una de ellas, la orgánica, a través de sistemas que se identifican con la naturaleza y que buscan acercarse lo más posible a ella sin alterarla. Y por otro lado, el desarrollo sintético, que ha buscado la independencia de la naturaleza, creando sistemas artificiales que, si bien han dado respuesta al ingenio e intereses humanos, lo han separado del mundo natural. Teniendo en cuenta lo anterior, el tema de hoy abordamos en estudios se denomina desarrollo y evolución orgánica o sintética, donde exploraremos los dos paradigmas fundamentales, el orgánico y el sintético, que dan sentido y propósitos a las actividades socioeconómicas, los cuales nacen de fuerzas presentes en la naturaleza humana, por lo que es esencial tomar conciencia de cuál desarrollamos y por qué. Para ello contamos con Raúl Medina de Witt, quien es nacido en México y se encuentra existiendo en familia. Se encuentra ubicado en el medio rural, en un hábitat propio, natural y productivo. Está enfocado en el ser humano pleno, generando en familia la satisfacción de sus propias necesidades básicas humanas, como lo son la alimentación, salud, hábitat, educación, desarrollo, economía y convivencia en comunidad. Desde lo natural con personales y familiares. Raúl Medina es un observador, investigador, estudioso y experimentador, practicante y desarrollador. Se ha preocupado por las aplicaciones de actividades para contribuir, compartir, difundir, construir y ser congruente, tales como la comunidad de producción y adquisición solidaria de alimentos saludables, producción y comercialización de aceites esenciales e hidrosoles, asesoría y capacitación agricultura natural o en agua viva, terapeuta en regresión por hipnosis. Raúl Medina de Witt, bienvenido a Estudio, un placer tenerlo aquí. Tiene usted la palabra. Muchas gracias por la presentación y quiero enviar un saludo a todos los seguidores de este canal, a las personas que nos están acompañando el día de hoy para escuchar este interesante tema y participar con nosotros al final con sus preguntas y sus respuestas también. Bueno, pues como ya me presentó Priscila, este es un tema muy relevante el día de hoy. La realidad es que tenemos delante de nosotros mundos que son complejos porque son creaciones humanas y que de alguna forma van guiando el cómo los seres humanos existimos, vivimos en este planeta, cómo resolvemos nuestras necesidades, cómo alcanzamos nuestra plenitud, cómo nos divertimos, cómo disfrutamos el estar en este mundo sin necesariamente estar solamente trabajando y todos estresados. Estas diferentes posibilidades para el ser humano se dan porque tenemos un libre albedrío. El ser humano, a diferencia de toda la demás creación, que solamente va evolucionando de una manera fluida, nosotros tenemos la posibilidad de elegir, inclusive, pues no dejar de evolucionar, pero hacer pausas o tomar caminos, desviaciones, detours, de forma que a nosotros nos entretengan o nos diviertan o que resuelvan, nos permitan explorar ciertas inquietudes. Todas estas son posibilidades para nosotros. Claramente, también hay un mundo, un sistema social, económico, que también tiene sus metas como sistema, no como individuos, y buscar de alguna forma que los seres humanos sigamos estos sistemas, ¿no? Estos sistemas muchas veces se dividen y es lo que llamamos partidos. Partidos políticos, partidos de fútbol, todo tipo de partidos, ¿no? Y mientras sea un partido, pues no nos interesa, porque solamente es una distracción y lo que queremos es integrar en nosotros la realidad de nuestros sueños, de nuestros anhelos, a la manifestación física en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestras familias, para poder estar más satisfechos y alcanzar, digamos, nuestros sueños. Bien, dado esta complejidad del ser humano, es que ahora estamos hablando de que hay la posibilidad de evolucionar de una manera orgánica o de una manera sintética. La evolución sintética
en el caso del día de hoy, es algo que se nos vende inclusivamente, ¿no? Es algo que nosotros podemos elegir, pero llegamos hasta pensar que ¿no será que me estarán manipulando un poco a través de la propaganda, de los medios de comunicación? En fin, la duda siempre está, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? Vamos a empezar a hablar de estos temas a través de presentar un contexto para entender el sistema natural y después nuestras propias elecciones de paradigmas en los cuales estamos queriendo transitar o movernos. Entonces voy a iniciar. Entendemos que los seres humanos sucedimos en un sistema natural que ya existía. Es decir, el tiempo que el ser humano ha existido en la naturaleza, comparado con la naturaleza misma, con la existencia de la naturaleza misma, es limitado, es finito, es muy pequeñito, lo cual nos indica que nosotros somos productos de ese sistema natural. El sistema natural tiene sus fuerzas, sus leyes, sus reglas, y pudiésemos seguirlo como probablemente hicieron nuestros antepasados, pero luego empezó la inquietud, la creatividad humana, la racionalidad humana, la inteligencia humana, a poder influir y decir, pues yo no quiero que el clima determine mi vida, no quiero que el contexto, no sé, los peligros, la inseguridad del mundo natural, que en ese pasado podrían haber sido los animales, el clima, ciertas situaciones que podrían existir y que nos llevaban a tener que actuar de una manera limitada. Cuando nosotros pudimos empezar a desarrollar un conocimiento, una comprensión del sistema natural, de todo lo que constituye el sistema natural, como especie fuimos evolucionando y fuimos pudiendo darnos cuenta que estas condiciones del sistema natural también podían ser manejadas por nosotros, que podíamos elegir, ¿no? Y podíamos hacer cosas a pesar de las condiciones que había en el exterior. Esto fue creciendo, 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 y con el paso de las generaciones fuimos alcanzando un conocimiento tal y una capacidad de manejar las fuerzas de la naturaleza que hemos llegado a encontrarnos en un parteaguas. Dado que yo puedo hacer esto como especie, ¿será que yo puedo crear y decidir mi destino? ¿O esto es algo que yo simplemente debo entonarme con un sistema y fluir con él? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la astrología y la astronomía como ejemplos, en donde la pregunta es, ¿los astros, el cosmos, nos rigen, nos determinan? ¿O puedo yo simplemente decidir mi suerte, mi futuro? Bueno, para entrar en esta discusión, quiero presentarles un contexto de cómo entiendo yo el sistema natural y nuestra presencia en él y lo que nos llevaría a este parteaguas, y ahí estaríamos discutiendo un poco sobre esto que estoy hablando. Bien, el sistema natural, aunque es muy complejo, podríamos decir en lo que respecta a nuestra experiencia humana que está fundamentado en ciertas fuerzas, ciertos elementos. El principal es la energía. Le sigue la información y lo que es los elementos constituyentes materiales de este sistema, que serían los cuatro elementos. Y estoy hablando de tierra, de agua, de aire y de fuego. Pero poniéndolo en un contexto un poquito más moderno, tierra podríamos entender como la materia sólida. Si hablamos de las esferas que existen, de las esferas que forman el sistema natural, vamos a hablar que la Tierra sería la litósfera, que sería el elemento sólido. El agua sería el líquido o la hidrosfera. El aire son los gases, es el estado de agregación de la materia en forma de gases.
Fuego, cuatro elementos, estaríamos hablando de algo que en nuestra física actual, newtoniana, se considera que solo hay tres elementos, ¿no? Estamos en un sistema de tres dimensiones. El fuego no está tan incluido más que en los sistemas tradicionales o en los conocimientos tradicionales humanos, pero en la ciencia actual, como un elemento que forma el entorno físico, no tanto. Pero el fuego sería el plasma, o sea, la física cuántica habla más de esto. Los conocimientos ancestrales hablan de esto. La física científica no, pero cuántica sí. Entonces hablemos del fuego como un estado de agregación de la materia en forma de plasma y sería la plasmósfera. ¿Ok? Voy a empezar con energía. Energía está en todo el cosmos, en todo el universo y evidentemente lo necesitamos nosotros. En nuestra vida diaria lo podemos ver a través de la gasolina, los combustibles, la energía eléctrica, etcétera. Pero el planeta también. El planeta requiere de energía. Lo interesante es que esa energía es de origen cósmico. ¿Por qué digo que esa energía es de origen cósmico? Bueno, según datos, el 99 y tantos por ciento de la energía que se utiliza en el planeta, por el planeta, para operar el sistema natural que es la Tierra, proviene del Sol. La mayor parte de esa energía proviene del Sol. Y aquí está un ejemplo, una foto, que creo que no es tal cual como en estas proporciones, pero nos da una idea. El Sol y aquí abajo a la izquierda podrán ver el tamaño de la Tierra, que es un poco la idea. ¿Y dudas tú que esta cantidad, esta masa de energía que es el Sol, no pueda aportar la energía que requerimos? Te lo dejo a tu criterio. Estos son datos que encontré en donde vemos que la mayor parte de la energía, 99.98%, proviene del Sol y por darle un número o cuantificarlo, estaríamos hablando de 174 pentawatts, que equivale a 10 y 16 cero watts. Para hacer una comparación, esa energía que recibimos, que no es ni siquiera más que una partecita muy pequeña de lo que genera el Sol, que se recibe en el planeta, porque también es conocido que parte de esa energía es refractada por la atmósfera y manejada de otras maneras, pero nosotros en el planeta, como seres humanos, a través de los combustibles fósiles, hemos logrado proveer a nuestra civilización de 0.1 petawatt. Del Sol recibimos 174. Entonces, lo cual nos indica nuevamente que la principal energía que mueve el planeta es el Sol. Esta energía es la que utiliza la Tierra para operar el sistema natural. Pero no solamente es hacer que funcione todo, todas las esferas, la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera, la vida en el planeta, los ecosistemas de mar, los ecosistemas de aire, los ecosistemas de tierra y todo lo que sucede a nivel de clima, de procesos geobiológicos, geobioquímicos, sino que también el planeta utiliza esta energía para depurar lo que nosotros, los seres humanos, estamos causando en términos de deterioro del sistema natural, como la contaminación de los ríos o la hidrosfera, o sea, del agua. Prácticamente se puede decir que nuestros contaminantes llegan a toda el agua del planeta. Y como estamos dentro de una esfera, esa agua no es que sale y va hacia el cosmos y regresa, sino que está encerrada dentro de esta esfera y pues ahí está solamente circulando de un lado al otro. Imposible pensar que el que contamina no la recibe de vuelta porque no hay algo que detenga la contaminación exclusivamente con él, sino que ésta se expande a lo largo de toda esta hidrosfera y regresa eventualmente. Pero lo mismo pasa con los gases en la atmósfera y lo mismo pasa con los sólidos en la litosfera. De alguna forma todo está dentro de una esfera y está circulando. Esto es las esferas
de lo que es el sistema natural, y la Tierra los va depurando, va limpiando los ríos, va limpiando la atmósfera. El mar tiene una capacidad de limpieza impresionante, como lo es todo el sistema. Y la Tierra o el sistema natural terrestre se encarga de hacer todo ese proceso. Y además, encima de cargar con nuestras consecuencias de todas nuestras acciones, el sistema natural terrestre impulsa la vida en una evolución. No solamente opera el planeta, limpia nuestros desmadres, sino que además también está provocando la evolución de cada ser viviente del planeta. Esto es el sistema, desde el término de la energía que utiliza, que proviene del Sol. Además de esto, vamos a hablar ahora también del aspecto de la información. La información nos viene también del cosmos. Llega a través de las llamaradas solares. Hay estudios muy, muy interesantes. Hay un ruso que estudió durante un ciclo, no sé, más de 50 años en 100 países y pudo ver que había una correlación entre las llamaradas que llegaban del Sol, estas llamas solares, estas flamas solares, y el comportamiento social del ser humano, tanto positivo como negativo, constructivo como destructivo. Está correlacionado a cómo el Sol está enviando estas radiaciones a nosotros. Y son radiaciones que tienen una capacidad de penetración enorme, mucho más que los rayos X, pueden llegar hasta la médula de los huesos y eso está entrando en nosotros y tiene una capacidad de transformación. Hay quienes afirman que inclusive el ADN reacciona a esta información que llega del cosmos. La Tierra misma también tiene su propio proceso. Esto de la resonancia Schumann es un poco lo que nos indica, o si quieren explorar, búsquenle por ahí. También está hablando de lo mismo, ¿no? Finalmente, la información son datos que traen forma y que van dando forma a ciertas cosas, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de la vida y del planeta. Ya lo mencionaba, esta influencia cósmica llega hasta nuestro ADN. Por lo tanto, va evolucionando y modificando el ser humano desde su núcleo, desde lo más nuclear que tenemos nosotros. Otro punto importante es entender que esta información va constituyendo organizaciones, formas de operar en el sistema natural. El que más me ha interesado a mí es el del holón. El holón es la base para la palabra holístico, así que podrán entender que cuando hablamos de holón se refiere a un todo, a no una parte, sino es un todo. Pero el holón se da a diferentes jerarquías. Entonces, hay un sistema natural. Dentro del sistema natural, ecosistemas marítimos, terrestres, aéreos, que forman un todo, pero que a la vez son parte de este sistema mayor. Dentro de un ecosistema también hay otros holones, pueden ser las especies de cierta planta, fauna o flora, pero el ser humano también como especie forma un holón y a la vez cada ser humano formamos parte de este holón. El ejemplo que más me gusta a mí es el siguiente. En una ocasión, un compañero, Jairo Restrepo, y yo fuimos a darle una asesoría aquí en Atotonilco el Alto a un señor mayor que nos pidió que fuéramos a ver su granja de limones. Cuando llegamos, híjole, ¿qué te puedo decir? Era un caos, en muchos sentidos, pero se veía un caos, un desorden, y él nos quería hablar de los insectos que estaban atacando a su cultivo de limones. Sinceramente, Jairo y yo nomás nos vimos y pues comprendimos que el problema no era tanto agronómico, sino quizás psicológico, ¿no? O sea, el tema es la persona, no era su sistema, su proyecto, era él. Él era la causa de todo eso. Claro, puedes darle una recomendación directa para resolver la situación de los insectos, pero te puedes dar cuenta que en realidad es consecuencia
de cómo él es, lo cual nos lleva a entender que cada ser humano es un director de su propia realidad, de su propia vida. Muchas veces lo podemos ejemplificar mejor cuando hablamos de los proyectos que cada quien crea. Entonces, si yo tengo un rancho, pues este rancho, yo soy el director energético de este lugar y va a ser el lugar consecuencia de quién soy yo. Si yo soy una persona caótica, desordenada, no puedes esperar que en el lugar se dé el orden y la armonía nada más porque sí, porque yo me lo merezco, ¿no? Sino tiene que ver totalmente con quién soy yo. Y viceversa, ¿no? Si yo soy ordenado, no va a haber caos en el lugar. Entonces, bueno, el Olón es algo muy importante, son sistemas dentro de sistemas y esto es algo que podemos elaborar mucho en ello. Pero por ahorita lo voy a dejar ahí porque me parece que esto es importante para un poquito más adelante. La energía del Sol, como ya lo mostré y ya lo dije, son estas esferas. Las tres primeras son los elementos que ya mencionamos: tierra, sólido o litosfera; agua, líquido o hidrósfera; aire, gas o atmósfera; y el fuego, que los embarca a todos, es la plasmósfera, ¿sí? También lo podríamos entender con la parte de la energía. O sea, la energía no es un estado de agregación de la materia, y podríamos hablar también que la materia y la energía son dos fuerzas complementarias o son la misma, nada más hay una diferencia de densidades. Es decir, la energía que está en otra dimensión donde no existe una densidad, a medida que se va acercando hacia nosotros, a esta dimensión terrestre, va tomando solidez, densidad, y va pasando primero a gas, después a agua, después a tierra. No es que del aire salga el agua y que del agua salga la tierra. Estoy hablando de etapas de una transformación de la energía en mayor densidad. Y lo que diferencia es que muchas veces podemos encontrar un mismo elemento, el oxígeno, en cada uno de estos tres estados de agregación, en el sólido, en el líquido y en el aire, y su forma es distinta según el estado de agregación. Entonces, en sí hay oxígeno como aire, pero también lo hay como agua, como parte del agua o como parte de un sólido que es la tierra. El agua es otro ejemplo, puede ser agua líquida, puede ser hielo, que es sólido, y puede ser vapor, que es aire, ¿no? Y sin embargo, es agua. Estamos hablando de un estado, de un elemento. Ok. Esto es la base de los sistemas. Y dentro de estas cuatro esferas se da la vida. Si la vida está más inclinada hacia el aire, estamos hablando de las especies de aire, las aves. Si hay especies o vida que se dio más en el estado o en el elemento agua, estaríamos hablando de los peces. Si estamos hablando de lo sólido, pues estaríamos hablando de las especies que viven en la Tierra, ¿no? Son los elementos constituyentes del sistema natural. Ahora, ¿cómo funciona una vez que tenemos estos tres componentes: energía, información y estos elementos constituyentes que son los estados de agregación o los elementos que ya mencioné, ¿no? Bueno, todo esto lo metemos en una licuadora y ahora nos va a dar procesos en los cuales estas situaciones suceden. Primero tenemos condiciones naturales. Las condiciones naturales son estados de balance en cada una de estas esferas, del agua, del aire, de la tierra y del conjunto de todas ellas, que cuando están en balance, estas condiciones naturales permiten, soportan, favorecen, impulsan los procesos geobioquímicos. Estos procesos geobioquímicos son, por ejemplo, los ciclos del oxígeno, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, etcétera. Todos estos procesos están haciendo las bases, las transformaciones para mover de una esfera hacia otra, y finalmente producen servicios ambientales que
son los que hacen operar el sistema. Por ejemplo, un ciclo ambiental o un servicio ambiental es la transformación de la materia orgánica, la descomposición, por ejemplo. Entonces, tenemos los elementos químicos que estudiamos en la tabla periódica, o sea, incluyendo los minerales, son los ladrillos con los que se crean las formas que existen en la vida en el planeta. Por ejemplo, un árbol. Y entonces ese árbol eventualmente va en un ciclo de que nace, se establece, está ahí un tiempo y luego perece. El servicio ambiental es que hay una descomposición de ese sólido en el que se convirtió el árbol, esos elementos sólidos, y se desarman como si fuera un Lego, un jueguito, y regresas a los ladrillos básicos, que son los elementos de la tabla periódica, con los cuales después, una vez que descompusiste la materia orgánica, puedes volver a crear o se vuelve a crear otra materia orgánica. Puede ser ahora ya no un árbol, puede ser que ahora sea una planta o un animal o otras cosas, ¿no? Porque finalmente todos estamos construidos de los mismos elementos. Entonces, así es como es el ciclo natural, así es como están formando. Entonces, esos servicios ambientales son los que dan lugar a todo lo que sucede en el planeta y lo hace la naturaleza, ¿sí? Siguiendo estos procesos. Aquí es donde el ser humano llegó a la pregunta, bueno, pues sí, pero la naturaleza tiene un tiempo natural y a veces eso puede tardar. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene gallinas en su granja o están relacionados con alguien que las tenga, sabrán que desde que nace un pollito hasta el punto en que se pueda comer como, no sé, un pollo para comértelo en tu comida, pueden tardar de 5 a 8 meses en los procesos naturales, en un proceso en el cual no interviene el ser humano más que básicamente, más que de cuidado, ¿no? Sin embargo, el ser humano, a través de su conocimiento y la comprensión del sistema, ya ha sido capaz de manipular y controlar eso. Entonces, a un pollo le puede empujar mucha energía en forma de alimentos sintéticos altamente concentrados, agregándole hormonas de crecimiento, poniéndole antibióticos para evitar que se le enferme y manipulando genéticamente al animal para que, por ejemplo, desarrolle más pecho, la pechuga sea mayor, y tanto que llega un momento que se caen desde pequeñitos, ya no se levantan por el peso de la pechuga. Y este industrial puede lograr que un pollo que en mi granja puede tardar 8 meses, en su proceso industrial dure 8 semanas. Entonces, esto lo puedes repetir infinitamente en todas las actividades humanas y nos podemos dar cuenta que entonces el ser humano lo que logró hacer es manipular el sistema, cambiar los tiempos mediante inputs, ¿no? O sea, elementos que va agregando o manipulaciones. Y entonces el ser humano se pregunta, ¿por qué tengo que seguir al sistema natural? ¿Por qué tengo que ir al ritmo del sistema natural si yo lo puedo manipular y puedo obtener 10 veces más animales que los que sucederían si yo los criara en forma natural, ¿no? Y finalmente lo que busco es ganar un dinero o actualmente en estas grandes corporaciones, pues hay inversionistas que son los que portan los recursos para la corporación y esperan dividendos. Entonces buscan que estas empresas les provean o les produzcan la mayor cantidad de dividendos posible. El tema es consecuencias. Este manipuleo humano de hacer estas cosas, como hacer que los pollitos crezcan mucho más rápido, ¿tiene un impacto en el sistema? Bueno, pero el sistema natural tiene capacidad para recuperar o resolver lo que yo degradé, lo que contaminé, lo que dañé. Es lo que todos dicen. Pero pues habrá un límite, dicen otros, ¿no? Podrás hacerlo hasta cierto punto, después ya no. Entonces, nos encontramos ahora en un punto, en una encrucijada bastante interesante. Sí, yo tengo un libre albedrío, pero el libre albedrío ya no lo estoy usando tanto para yo evolucionar, sino para generarme comodidades en el momento presente, no importa dónde voy,
evolutivamente hablando. El chiste es que yo ahorita quiero vivir mejor. Quiero tener suficiente dinero para viajar, hacer lo que me dé la gana, lo que me gusta. Y está bien, válido. Es tu libre albedrío. La pregunta que los demás hacen alrededor tuyo es, pues sí, pero tú estás causando una degradación del sistema, incluso de tus compañeros o de tus hermanos que estamos aquí en el planeta junto contigo, porque tú quieres tener eso. Y esto pues ya no es tan válido, ¿no? O ya es cuestionado. Entonces, ahí estamos en este momento, el momento del ser humano. Vamos a entonces hablar un poquito de estas posibilidades. Como finalmente estamos en un universo dual, no es un universo de unidad, es un universo dual en el cual todo tiene una contraparte, día y noche, frío, calor, mujer, hombre, etcétera. Entonces, podemos ver que estamos entre dos polaridades y esas dos polaridades podemos balancearnos hacia una o hacia otra. Y yo diría que pues vamos por la vida como el péndulo moviéndonos de una a otra, nos equivocamos y nos movemos hacia el otro extremo y luego corregimos y regresamos, etcétera. El ser humano tiene una esfera de su propia creación, con esta inteligencia y esta capacidad de generar o de extraer las fuerzas de la naturaleza para usarlas con un propósito determinado para su beneficio, ha ido creando su propia realidad. Esa realidad le estoy llamando la esfera del humano, la antropósfera, pero de nuevo, esta realidad humana o el ser humano no está aislado de la naturaleza, aunque a veces nos comportamos como tal. Los que están viviendo en la ciudad están más aislados que nosotros los que estamos en el campo de la naturaleza, la perciben menos. A veces ni se enteran si es luna llena, si estamos en luna nueva, si está lloviendo. Bueno, si llueve, sí se dan cuenta, pero no se dan cuenta de los sucesos que están pasando afuera, en el entorno natural, porque están metidos en lo humano, ¿sí? Bueno, ustedes conocen esto. Seguramente muchos deben estar conectando con lo que estoy diciendo. Ok, el ser humano creó esta realidad que es como un corralito, es una cajita, donde estamos todos metidos en esa cajita. Y curiosamente e interesantemente, tenemos miedo a la naturaleza. Tenemos miedo, o sea, estamos más seguros en un departamento en la ciudad que en el campo, porque acá nos parece que nos estamos exponiendo a situaciones que desconocemos, a lo desconocido, o por lo menos que no nos es familiar. A lo mejor lo hemos visto en películas y lo leímos en los libros o nos los enseñaron en la escuela, pero vivirlo ya es otra historia, ¿no? Nos parece atemorizador, ¿no? Estar en la noche en un bosque, en un mar, en un desierto, o en el campo simplemente. Bueno, este entorno al que le tenemos miedo, algunos y otros al contrario, les encanta, están divertidísimos en él, y qué padre. Este otro entorno le vamos a llamar la esfera de lo natural, la fisiosfera. Esta fisiosfera tiene sus propias leyes y todo, pero pareciera que nosotros hemos ido creando estos refugios, estas cajitas, estos encierros para aislarnos de la fisiosfera porque no tenemos los individuos la capacidad de cuidarnos, protegernos o manejar esas fuerzas naturales. Quizás los científicos, las empresas, los gobiernos, los militares podrán, nosotros no. Y no tenemos todos esos recursos ni todos esos conocimientos, no nos han sido otorgados. Están, existen, y el que persevera y quiere puede alcanzarlos, pero nosotros en lo particular, individualmente, no está en nuestra bolsa, no la tenemos a la mano. ¿Ok? Estos dos esferas tienen ciertas características, que es lo que vamos a hablar ahorita. En la antropósfera, nosotros tendemos a ir hacia lo sintético. O sea, todo lo que sucede dentro de esa antropósfera busca lo sintético. Ahí tienes un ejemplo de este personaje millonario, creador de Windows, que sabe hacer virus y antivirus. A eso se dedica.
pero también ahora está en la onda de que quiere fabricar comida artificial, carne artificial, hecha en laboratorio, y le interesa mucho que todos los ganaderos no sean exitosos para que él pueda vender su negocio. Es un poquito como el chiste aquel de que el dueño de un negocio de funeraria que vende ataúdes, cajas para poner a las personas muertas, pues no llega mucha gente, ¿no? O sea, no llegan muchos clientes y pues tiene sus necesidades y la familia está creciendo y él pues quiere que haya más ventas, ¿no? Entonces va a la iglesia, se sienta, se hinca, empieza a rezarle a Dios y a pedirle, Dios, yo no le deseo mal a nadie, pero por favor haz que crezca mi negocio. Entonces así está mucha gente dentro de este, la ciudad, como este señor que estoy mencionando, este millonario, este empresario, que pues sí, para él poder vender su carne artificial necesita que los ganaderos fallen, dejen de producir. Entonces hace todo lo que pueda para frustrar las buenas intenciones de los ganaderos, ¿no? Eso es la antropósfera, ese es un ejemplo. Y la fisiosfera tiene otras reglas y otras leyes. Y tenemos que entenderlas un poco más, porque finalmente, aunque nos querramos aislar dentro de estos pequeños lugarcitos de humanos, existimos dentro de un sistema natural. Y ustedes estarán de acuerdo que hay muchas cosas que no podemos determinar nosotros o controlar y que sí estamos sujetos a lo que sucede en el sistema natural. Entonces, ¿por qué aislarnos de él? ¿Cuál sería la razón? ¿O por qué no abrazarlo e inclusive ir con él, con el sistema natural? Bueno, son las preguntas, ¿no? Y nos lleva a paradigmas. O sea, un paradigma es la evolución sintética en donde hay una separación de la naturaleza e inclusive una competencia. La naturaleza es ineficiente, es lenta, yo lo puedo hacer mejor. Y la otra es la evolución orgánica, en donde somos co-creadores, coadyuvamos con la naturaleza. Hay más una relación de colaboración. En los dibujitos que están abajo de cada uno de estos dos opciones de evolución, verás que en la evolución sintética este dibujito implica la fuerza centrífuga, en donde nos vamos separando del centro, nos vamos alejando del centro. Entre más nos vamos por la evolución sintética, más nos separamos del centro. Y el centro no es la naturaleza, es nuestra esencia, que es la naturaleza, que es nuestra esencia natural humana. Nos vamos alejando más de esto y nos vamos volviendo más como máquinas, como más artificiales. Si nosotros nos vamos por la evolución orgánica, ahí estamos montados en las fuerzas centrípetas. Estamos yendo de ese exterior o de este alejamiento de nuestro centro, a lo cual nos ha llevado los años de la revolución industrial, el llegamiento de la energía barata del petróleo, la inteligencia artificial hoy en día, las computadoras, los teléfonos, bla, bla, bla. Todo esto nos ha ido llevando hacia el exterior. Y con el acercamiento a nuestro centro, a nuestra esencia natural, estamos funcionando con una fuerza centrípeta, acercándonos a nuestra esencia, a conectarnos con ella. Interesantemente, no es como trabajo como terapeuta en regresiones por hipnosis, es que la evolución sintética está más conectada al hemisferio izquierdo, que lo racional es lo masculino, y por eso es esa tendencia, porque es una energía activa. Y la evolución orgánica está más conectado a el hemisferio derecho, lo sintético al izquierdo y la evolución orgánica al hemisferio derecho. Entonces, conectar con el hemisferio derecho no es tanto la mente, sino es más el sentir, es la conexión a través del corazón, ¿no? La razón y el corazón son las dos opciones. Estos dos paradigmas podemos profundizar mucho más en ellos, pero son los caminos que surgen de esta bifurcación en la que nos encontramos hoy en día.
De hecho, para quienes están estudiando estas cosas, que yo creo que muchos de ustedes lo hacen, este proceso no es nuevo. De hecho, ya muchas personas eligieron estar en un sistema o en otro. Y lo que hoy estamos viviendo está para los tibios, para la gente que todavía no toma la decisión, que todavía no se decide, está entre una y otra. No quiere ni uno ni quiere el otro, pero tampoco suelta el otro, ¿no? Los sistemas naturales se alinean a los procesos naturales, reconociendo que estos realizan las tareas que se requieren para producir, obtener, crear, generar nuestras satisfacciones. Y cuando lo hacemos a través del proceso natural, no tenemos que trabajar tanto porque en realidad podemos dejar el control y permitir que suceda, aunque no va a suceder en la forma que nosotros quisiéramos, pero pasa. Si nosotros vamos a lo sintético, ahí estamos usando nuestra capacidad humana, nuestro raciocinio, nuestro conocimiento y nuestra capacidad de obtener, extraer estas fuerzas naturales del sistema para manipular y controlar lo que queremos obtener de la naturaleza. La evolución sintética es un sistema basado en lo social, en lo económico, en lo industrial y bueno, hasta hoy había sido lo globalizado, ahora está cambiando un poco más. Pero este sistema tiene características muy interesantes. Se sintoniza con la polaridad negativa. En el sistema social, en la Matrix, que algunos llaman, podemos darnos cuenta que ahí lo que prevalece es la escasez. El sistema requiere de que los seres humanos trabajemos con el concepto de escasez. O sea, un dueño de una empresa no te va a decir, oye, yo gané, o sea, no le va a decir a los empleados, gané muchísimo dinero, estoy próspero, me va muy bien, porque los empleados quieren su parte, ¿no? Y a la hora del fin de año que cierra el ciclo, quieren un reparto más abundante. Pues si nos fue bien a todos, ¿no? Pero el dueño no, el dueño quiere todo para él. Entonces le tiene que hablar a los empleados de escasez. La forma de relacionarnos es entre conflicto. Los conflictos son hombres con mujeres, que el machismo, que el feminismo, que los partidos políticos, o sea, es conflicto, no es colaboración. No estamos colaborando unos con los otros, estamos en conflictos, en guerra uno con los otros. Nuestro estado se considera de enfermedad, la mayoría de la gente se considera enferma y no saludable. Tendemos a ser individuales en lugar de trabajar en lo colectivo. En la agricultura, que es donde yo estoy más conectado, se trabaja con la muerte. Hablan inclusive del lenguaje de guerra. Hay que matar las plagas, hay que destruir esto, hay que combatir las plagas, como todos son enemigos, ¿no? Cada insecto, cada bicho, cada microbio es un enemigo que hay que combatir y hay que matar. Entonces, y lo mismo pasa en los hospitales y en muchas cosas en la vida. Estamos hablando de la muerte. Miedo. Trabajamos con miedo la mayoría. Estamos más enfocados al materialismo, no que esté mal, pero es parte de lo que hacemos. Y no trabajamos con causas. Lo humano trabaja con síntomas. El dinero es la moneda, cuando en realidad hay otras formas de moneda que no tiene que ser solamente el dinero. Y bueno, tiempo industrial, competencia. Esta es la base de esta antropósfera, de este sistema sintético en el cual el ser humano estamos inmersos. Estamos actuando con esto y esto te lo repiten a través de los medios de comunicación, las televisiones, películas, todo te está, repite y repite todo esto. Yo no sé ustedes, pero uno trata de ver algo en un canal de estos que contratas y todas las películas que hay se tratan de estos temas, ¿no? El mayor es guerra. Todos están peleando, todos se están matando. No hay una película donde no haya violencia, donde no haya un malo, donde no haya una lucha entre el bien y el mal. Simplemente una película exponiendo algo interesante, ¿no? Hay que buscarlas. Bien, esto es el sistema sintético. En contraparte, la evolución orgánica tiene otros conceptos. Aquí se trabaja con abundancia, se trabaja con armonía, con salud, con comunidad, con vida, con amor, con energía, con causa, con trabajo en lugar de dinero. Si yo sé, tengo conocimiento y tengo trabajo, pues puedo hacer cosas sin dinero. De otra manera, solo necesito dinero, ¿no?
cooperación en lugar de competencia. Y no quiere decir que no vayas a estar fluctuando entre uno y otro, pero lo que domina en un caso son los rojos para la troposfera y para la fisiosfera es la abundancia. Estas son nuestras dos posibilidades, nuestras dos energías que dominan cada uno de estos dos sistemas. Y voy a preguntar, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay ecosistemas agresivos y hay ecosistemas amables. Por ejemplo, hay países donde está lleno de espinas, México, Jalisco, la zona del norte del país. Tú vas por el campo y está lleno de plantas con espinas, muchísimas. Y he ido a otros países donde no hay, no existen las espinas. Y yo me he quedado muy sorprendido, ¿no? También pasa con los insectos y los animales ponzoñosos, ¿no? Hay lugares, ecosistemas donde predominan y en otros no existen. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué existen sistemas agresivos y por qué sistemas amables? ¿Considerarían ustedes, contemplarían la posibilidad de que la energía de los seres humanos que habitan en esos sistemas influyen mucho en cómo el sistema se desarrolla o se manifiesta? Es una pregunta. El mundo es resultado de nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros marcos de creencia, nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de lo que hablamos, de nuestros actos, lo que hacemos. Por lo tanto, el sistema o el camino evolutivo que tú eliges se refleja en todo lo que tú haces y en todo tu entorno y hasta en tu sociedad. Muchas gracias. Una excelente conferencia. Me hace Interesante. recordar, sí, me hace recordar de niña cuando yo quería vivir en una granja, quería hacer tantas cosas y pues a la final no sucede nada de eso. Entonces vamos a guiarnos a varias preguntas que tenemos al respecto. Probablemente muchas estén orientadas a lo mismo. Y bueno, voy a iniciar. La primera pregunta comentan, ¿qué fue lo que nos llevó a alejarnos del sistema natural? Podríamos argumentar que, primero, que es un proceso que no inició en esta generación. Estamos de acuerdo, ¿no? Es algo que ya ha venido la humanidad desde muchas generaciones atrás. ¿Cuántas? No lo sé, pero los que les gusta la historia y investigar podrán retroalimentarnos un poco con estas ideas, pero vamos a hablar en lo particular en la vida de un ser humano, una generación, ¿no? Yo creo que todos surgimos del sistema natural y yo me he puesto a pensar, por ejemplo, hablemos de partos, partos naturales y cesáreas. El parto natural siempre existió y la cesárea, ¿qué antigüedad podrá tener? ¿100 años, 150 años? Es algo muy nuevo para la edad que tenemos los seres humanos. Entonces podemos dar cuenta que desde el momento que estamos siendo paridos, ya hay una decisión de un entorno que nos va a afectar como personas, porque además quienes están más conocedores de esto podrán acompañarme en este argumento de que los niños que nacen, las personas que nacen en un parto natural, tienen mucho mejor constitución, un sistema inmunológico mucho más desarrollado y también en su desempeño es distinto a cuando es nacido por cesárea, ¿no? Y porque el proceso de uno y de otro ayuda o obstruye ciertos procesos de nuestra psique, de nuestro ser, y pues hace la diferencia, ¿no? Entonces podríamos decir que yo como individuo, cuando nací no tuve elección, o sea, lo decidieron una generación anterior a mí, los padres, ¿no? Pero luego me quedo pensando, digo, bueno, y solamente empezó al momento de nacer, pero la alimentación de la madre también tuvo mucho que ver. ¿Qué tipo de alimentación? Hoy en día ya es más definida, que es muy sintética. O sea, la llenan de un montón de sustancias, medicamentos, suplementos y cosas que también tienen un efecto en la criatura, ¿no? Porque la sangre de la madre está en el cuerpo del niño, está formándolo. Y todo lo que la madre se mete llega al bebé, ¿no? Entonces se podría decir que esa antropósfera o esa influencia que decide si yo me voy a lo natural o no, ya está afectando desde la concepción y la formación, ya estoy teniendo una influencia, ¿no? Y yo como terapeuta he podido ver que inclusive la emocionalidad, por ejemplo, una madre que se embarazó y sintió que le echó a perder la vida el embarazo,
y que le está rompiendo sus sueños y sus anhelos individuales y pues finalmente decide tenerlo, pero ahí está renegando y peleando y reclamando que pues tiene una criatura en la panza que le está echando a perder la vida, pues ese ser está recibiendo todo eso. Esto yo lo he podido ver en mis terapias, ¿no? Y la persona ya está siendo determinada, por ejemplo, por una reacción emocional. En ese momento quizás no está decidiendo nada, pero está recibiendo las emociones de la madre y eventualmente esas pesan en su vida. Entonces, hay gente que viene a los 50 años a una terapia para resolver ese tema que pasó 50 años atrás y que le determinó la vida, ¿no? Entonces, podemos ver que lo que llaman la Matrix está tan inmersa en nuestra cotidianidad que inclusive es intergeneracional el efecto. Y nosotros somos productos no solo de nuestra propia experiencia, sino de los seres que nos presidieron, padre, madre y demás personas, ¿no? ¿Qué ha llevado a la humanidad a no aprovechar la energía solar de una manera más eficiente? Nuestras limitaciones de creencias, porque en realidad, como mencionaba este investigador científico ruso, que se puso a investigar la correlación que hay entre las llamaradas solares y el comportamiento social, podemos darnos cuenta que, o él viene a proponernos, presenta la idea de que sí tiene un efecto positivo y negativo, pero nosotros no tenemos estos conocimientos y pareciera que son irrelevantes, ¿no? O son muy nuevos, quizás. Pero si le echamos un vistazo al pasado, a las historias, Mm. podemos ver que en las tradiciones, no sé, en nuestros antepasados, 500, 1000 años atrás, conocían de estas cosas, sabían, pero a nosotros nos parece como supercherías, como ignorancia, como cosas de gente que eran más retrasados que nosotros. Nos creemos muy modernos y nos parece que estas ideas que tenían en el pasado, que claro, hoy se expresan con lenguaje del pasado, un lenguaje muy limitado, correspondiente a la época, y las desechamos. Pero realmente, si pudiésemos sobreponernos a estas críticas o estos prejuicios, yo creo que podríamos profundizar más en cosas. Por ejemplo, pues en la GFU se hace yoga, se practican una serie de disciplinas que llevan a entender la importancia del sol y de todo lo que él aporta a nuestros procesos espirituales, individuales, y con la práctica de ellas podemos utilizar el sol para desarrollarnos más. Muy interesante. Vamos entonces con esa siguiente pregunta. ¿Por qué el ser humano, al ejercer el libre albedrío, ha habido en la civilización un alejamiento de lo natural en vez de una armonía con la naturaleza? Esto nos lleva a la pregunta, dos preguntas atrás, en el sentido de qué tanto influye el entorno, ¿no? Pues bueno, sí, sí influye. O sea, es decir, hay una matrix, o sea, una matriz para quienes no están familiarizados, podríamos entender como el sistema de creencias, de conocimientos que existe en una sociedad en donde tú creces, donde tú sucedes, naces y creces. Y entonces te ves limitado o restringido o apoyado y expandido por este sistema de ideas, creencias, que, pero desafortunadamente son más hacia lo negativo que hacia lo positivo, ¿no? Entonces, este entorno está definiendo, o está bombardeándonos, porque muchas veces tiene que ver que hoy en día su propaganda nos lleva a consumir cierto producto, a comportarnos de cierta manera, que ya para donde quiera que nos hagamos, alguien gana dinero, ya sea porque compramos o consumimos o utilizamos un servicio o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, te dicen, deja tu trabajo, relájate, quítate el estrés. No te lo están diciendo por lindos, ¿no? Porque están queriendo que te relajes y que te sientas mejor. Te lo están diciendo porque te quieren vender quizás unas vacaciones en su hotel o en X, en donde sea, ¿no? Entonces podemos ver que al final ya todo está monetizado y toda información que te aportan, pues está enfocada a que tú te dirijas tu bolsillo a gastarlo en esa área. Quizás suena muy exagerado, pero es que ahí estamos. Y entonces determina mucho nuestra decisión. Aquí lo que tenemos que empezar a entender es que la mayoría de nosotros no somos responsables de nuestros procesos, de nuestra salud, de nuestro estudio, de nuestro desarrollo, de nuestra alimentación. Hemos entregado ese poder, esa responsabilidad a otros.
Le hemos entregado, no sé, a McDonald's, a Pizza Hut o a la taquería o a quién sabe quién, la decisión de qué es lo que nosotros debemos de comer. Yo no investigo, no estudio lo suficiente para yo tomar responsabilidad de mi salud, de mi alimentación, que además está correlacionada con la salud, y poder tomar una decisión consciente. Entonces, esto nos lleva a comprender que como seres humanos no estamos conscientes de todo lo que hacemos. O sea, no estamos conscientes de cómo nos alimentamos, no estamos conscientes del tipo de educación, de formación que queremos, de la forma de economía que queremos elegir o de la comunidad donde queremos estar. No tenemos conciencia de casi nada de estas cosas. Solamente vamos haciendo lo que la generación anterior nos dijo, papá que me decía que yo debía hacer tal profesión, mamá que me decía que me debía casar con tal tipo de muchacho o muchacha. Entonces, no hay conciencia. Estamos viviendo guiados por el sistema hacia lo que el sistema determina que consumamos y no estamos eligiendo. Entonces, sí hay un libre albedrío, lo tenemos, pero no lo ejercemos. Pero no lo ejercemos porque somos inconscientes de todas estas cosas. No nos queremos molestar. Estamos tan ocupados sobreviviendo y generando el ingreso que necesitamos para resolver nuestras necesidades personales y familiares que no nos alcanza la vida para darnos tiempo a tomar conciencia, hacernos consciente de las cosas. El Sí, doctor de la claro. Ferrier también enseña que el pensamiento viene de afuera. ¿Cómo podría ampliarnos la idea de cómo la información viene de afuera? Mi profesión como terapeuta de regresión por hipnosis entra de afuera porque estamos hablando del hemisferio izquierdo, que es de la parte racional. Este está abierto al mundo externo. Por lo tanto, los pensamientos los recibimos desde niños, desde bebés, un bombardeo. Y entonces la mayoría de las personas tenemos un volumen de pensamientos dentro de nuestro sistema que usamos, pero que ninguno de ellos fue creación nuestra. Es como los adquirimos del exterior a través de nuestros entornos, o sea, primero familiar, escolar, social, institucional, religioso, etcétera, político, deporte, etcétera. Y no hubo esa selección, jamás. Es ahora como adultos que empezamos a aprender esto. Hoy es, por ejemplo, Joe Dispenza platicando de estas cosas, ¿no? 60,000 pensamientos en un día, de los cuales son repetidos mecánicos, ni siquiera es que yo estoy decidiendo qué estoy pensando, ¿no? Entonces, es parar eso para poder empezar a yo elegir qué pensamientos quiero establecer en mi energía, en mi ser, ¿no? Porque en lo que yo pienso va mi energía, mis pensamientos dirigen mi energía. Y si el pensamiento es me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, pues te vas a caer, compadre, porque eso es lo que estás creando, ¿no? Entonces, la realidad es que sí, estoy de acuerdo con el doctor Servier, los pensamientos vienen de afuera porque llegan a través de la mente que está abierta al exterior, que no tiene ninguna protección ni filtro de ninguna clase. ¿Cómo puedo yo contrarrestar esto? Porque ponerme a limpiar esos pensamientos manteniéndome dentro de la mente es complejísimo, casi imposible. Lo que yo tengo que hacer es conectarme con el otro hemisferio, con el derecho, con el sentir, con la emoción, con el corazón, con la intuición, para empezar a hacer un balance, para empezar a escuchar más mi intuición y desde mi intuición empezar a tomar mis decisiones y cuestionar los pensamientos que me llegan con respecto a esa decisión. Es un balance que hay que hacer moviéndonos al otro aspecto que casi no utilizamos, el hemisferio derecho. Nuestra siguiente pregunta. Interesante el concepto que nos establece a través del olón. ¿Cómo el ser humano es un olón? ¿Cómo esta totalidad puede llegar a ser algo mucho más amplio, por supuesto? ¿Y cómo sería la evolución de la conciencia de este olón? ¿Cómo sería el intercambio incluso de un olón con otros? Tiene que ver con conciencia. Mientras soy inconsciente, aunque soy un olón, no lo ejerzo, no lo vivo, no lo actúo, no lo manifiesto. Y ahí sigo solamente siendo una parte de un entorno que es lo social, que es la Matrix, ¿no? O sea, soy otro maniquí más, una repetición más de un cierto sistema. Si estoy en un sistema comunista, pues seré comunista. Si es capitalista, socialista, etcétera, ¿no? Entonces, es hasta que yo tomo conciencia y empiezo a entender que soy un individuo, que eso lo hacemos desde niños, pero no se nos nutre, no se nos alimenta,
no se nos promueve, pero pongamos que llega un momento que lo haces. Cuando empiezas a tomar conciencia de ti como ser y lo más importante, empiezas a recuperar tu poder que le diste a todos los demás para que resolvieran por ti todo. Y empiezas a hacerte responsable, la mayoría ahí corre y dice, no, 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 mucho trabajo. No, yo mejor sigo ahí de empleado y voy a seguir haciendo eso mismo. ¿Para qué me molesto? ¿Para qué me preocupo? Si aquí estoy re bien, ¿no? O por lo menos, si no estoy bien, estoy cómodo, porque no tengo que hacer nada, ni tengo que esforzarme nada. Lo otro es mucho trabajo. Pongamos que ya brincaste eso y que ahora dices, sí, yo soy responsable. Pues empiezo con mi alimentación, porque cuando cambias de alimentación, cambia tu patrón de pensamientos. Si estás tomando Coca-Cola, refresquitos y comida chatarra, tu pensamiento se acerca más a la propaganda que te están vendiendo. Cuando empiezas a tomar alimentos orgánicos, saludables, mineralizados, empiezas a reaccionar y a vivir de otra manera y se empiezan a activar procesos en ti que te ayudan a serte individuo. Entonces, la alimentación puede ser una forma de empezar ese proceso. Por supuesto, técnicas, de nuevo, el aire, o sea, la respiración es la más poderosa de todas. El manejar tu respiración también te puede ayudar a eso. ¿Por qué? Porque jalas más energía del sol, más información a través de la respiración, del prana que estás adquiriendo, etcétera. Entonces, todas estas técnicas que son conocidas, pues las podemos utilizar, ir recuperando esta individualidad, esta conciencia, lo cual nos lleva a hacer ese olón. Porque el olón es algo que ya se separó del sistema. Pongamos, por ejemplo, los hijos. Si te mantienes dentro del olón que es la familia y tú no has logrado separarte, sigue siendo la familia, sigue siendo lo que piensa la mamá, el papá, el tío, el abuelo, y repites estos patrones una y otra vez. Requieres cortar el cordón umbilical y volverte individuo. O sea, dejar el rol de hijo, de primo, de hermano, para volverte un ser humano. Ya como ser humano pleno, puedes regresar a la familia y continuar, pero siendo un individuo, porque entonces es de más madurez, tú ya puedes tener una relación distinta que no está sujeto a los preceptos que dice la sociedad que como tu rol de hijo tienes que cumplir. Ahí tú puedes tomar una decisión. Eso es romper con ese olón mayor que es la familia para convertirte en un olón individual y finalmente empezar a crecer como ese individuo que eres. Eso es un olón. Nos Sí. habló de cómo en un rancho o un hogar o un trabajo estar en armonía, si quien dirige el lugar está en armonía o en desarmonía. ¿Nos podría un poquito ampliar la idea? Estoy hablando de un rancho, pero puede ser una empresa, ¿no? Por ejemplo, esto también viajando mucho con Jairo, lo vi muchísimas veces. Él me hablaba de que era abuelo pobre, padre rico, ¿cómo? De una generación a otra cambia. Entonces, constantemente nos aparecía el abuelo y trabajó durísimo, hizo mucho dinero, el padre vivió como rico y el nieto heredó la propiedad, pero no tiene idea de cómo manejarla, no lo sabe. Entonces lo único que hace es gastarse, derrocharla y perderla. Esto nos lo topamos a cada rato. Personas que tenían enormes propiedades, extensiones, y no tenían idea de qué hacer con ello. Entonces, en este concepto, lo que nosotros estamos entendiendo o viendo es que la persona no puede adquirir algo simplemente porque lo heredó. O sea, sí, adquiere la propiedad, pero no el conocimiento de cómo se obtiene, cómo se conserva, cómo se cuida. Entonces, esto es fundamental en lo que estamos hablando. Y si esta persona es dueño de una empresa, hereda una empresa o un proceso productivo como un rancho, el negocio o la actividad, las características de la persona que lo dirige, porque esa persona es el director energético, es quien define, es quien crea, es el creativo, el creador y el que sostiene y mantiene o destruye la actividad de la que estamos hablando. Entonces, según como sea la persona que es dueña en ese momento de esta actividad, es lo que va a suceder con esa actividad. Lo puede llevar a la prosperidad, lo puede llevar hacia el orden, hacia la armonía, o puede hacer un caos, o lo puede llevar a la quiebra, lo puede destruir, porque en realidad lo que te puedes dar cuenta que todo eso es un reflejo de esa persona.
que eso que estás viendo que está pasando en el exterior, en la actividad, en realidad está pasando en la persona, en su propio proceso personal y en su propia vida. Es una persona que no tiene ni idea, que está caótica, que está deprimida, que perdida. Pues, ¿qué puedes esperar que pase con el negocio que dirige o con la actividad productiva que ahora es dueña? Pues no. A lo mejor le puede pagar a un empleado para que la dirija, que él sí es ordenado y entonces todo va a ir bien. ¿El estado de balance de las condiciones naturales está vinculado con la armonía personal? Todo es un reflejo, una expresión de quién eres tú. Si algo no conoces, pues no lo puedes expresar. Necesariamente son comprensiones que reflejan tu interés, tu proceso, donde tú estás. Por ejemplo, yo ahorita estoy enseñando el taller que voy a dar próximamente, le llamo Agricultura Natural, basada en los cuatro elementos, en los cuales yo les digo, es que no tenemos que hacer manipulaciones nutricionales o manipulaciones agronómicas del lugar. Lo que tenemos que hacer es recrear o facilitar o coadyuvar a que se recuperen el balance natural de una condición. Y yo voy por elemento, por ejemplo, empiezo con el elemento suelo, que es el elemento sólido, o sea, es el estado de agregación de la materia sólida y es el primero que hay que trabajar. No puedes trabajar los demás si no empiezas por ahí. Entonces, el suelo es producto de una serie de procesos que lo llevaron a donde está. Si el suelo está degradado, evidentemente hubo un antecedente, una información en la cual se manifiesta lo que pasó anteriormente y lo que ves hoy es consecuencia de lo anterior. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuál de estas condiciones que son los que generan un suelo saludable, vivo, natural, fértil, dinámico, energético, cuáles son las condiciones alteradas para regresarlas a su estado natural. Yo no tengo que cambiar el suelo. Por ejemplo, conozco gente que va y compra tierra de un bosque, destruye el bosque, se trae un camión lleno de tierra y la pone en lugar de la tierra destruida que tiene para poder generar plantas saludables. Claro que funciona, pero destruiste un ecosistema o un entorno para poder hacer que el tuyo funcione. Y porque el recuperar ese estado natural de ese suelo va a llevar un proceso que puede durar 5 años, 7 años, 10 años, y la mayoría de la gente no tiene el tiempo para esperar, no quiere esperar. Entonces mejor compro 10 camiones llenos de esta tierra saludable, quito la anterior y la pongo o pongo esta encima y listo, ¿no? Y lo puedo hacer en una semana. ¿Para qué me espero 5 años? Es la lógica de algunos. Entonces, si yo entiendo esto y trabajo para recuperar el balance de esos estados, la misma naturaleza, su propia fuerza que contiene esa armonía, va a ir expresándose y manifestando y trayendo ese balance y esa armonía. Con el tiempo lo hace, siempre. Entonces, puedo hacer las dos cosas. Puedo industrialmente, sintéticamente, cambiar la condición, solo necesito dinero, o el otro, que me va a llevar más tiempo, y ahí necesito conocimiento y trabajo, aunque no tenga dinero. Sí lo puedo hacer, no necesito el dinero, necesito el conocimiento y el trabajo. ¿Qué pasos nos recomienda para transformar nuestra vida laboral, profesional y familiar al mundo colaborativo de la evolución orgánica? Conciencia, es como lo que decía del suelo, ¿no? No lo puedo comprar, esto que me estás preguntando, y ya traerlo y aportarlo a mi vida. No puedo, hay un proceso y lo que tengo que hacer es crear condiciones que favorezcan el proceso para que yo vaya por ahí y seguirlo. Me va a llevar tiempo, pero ¿qué otra cosa tienes que hacer en la vida? Todo lo demás es inventado, ¿no? Mi interés es ser humano, un ser humano pleno, pero eso implica un proceso. No hay varitas mágicas, no hay terapeutas mágicos, no hay plantas de poder mágicas, no hay ceremonias mágicas, no hay personas mágicas, no hay dinero mágico. Lo que nos construye hacia allá es el proceso. Si bien es cierto, la caja donde nosotros vivimos, definido como un hogar, nos otorga seguridad, pero ¿cómo podríamos conectar de mejor manera con la naturaleza? Por ejemplo, el tema del miedo de enfrentar a las plagas. También la otra parte menciona en el sistema de la agricultura industrial, sustentado en base de la muerte, como el combate de las plagas. ¿Cómo armonizaríamos sin exterminar a todos para poder sembrar o vivir en estos ambientes? Ahí es donde requiere que yo me pueda dar cuenta que muchos de estos conceptos
son aprendidos de una recomendación de un agrónomo que fue entrenado en una universidad pagada por una industria que lo que quiere es que él venda estos agroquímicos. Por lo tanto, lo que él me diga, voy a hacer lo contrario. El tema es que traemos miedos, o sea, venimos de un sistema de miedos, de muerte, todo, de desarmonía, de conflicto, de lucha, ¿no? De guerra. Mientras yo estoy dentro de ese paradigma, me cuesta trabajo entender lo que Raúl está diciendo o lo que está proponiendo. No veo el cómo, porque no lo conozco. O sea, nadie me lo enseñó, ni he tenido experiencias y todo el entorno me dice que matar a los insectos es lo correcto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo, por ejemplo, como capacitador, llevo muchos años haciendo esto. Me he dado cuenta que si de 100 personas llegan y dos me compran lo que yo dije y lo practican, fue exitosísimo el taller, porque la mayoría de la gente no lo ve posible, hacerlo es otra historia. Me doy cuenta como capacitador, la teoría, o sea, pues obviamente todos queremos meter prácticas para que la gente no solo escuche la idea, sino que lo aviva y la haga. Pero aún así, vuelvo a darme cuenta que la gente se va y vuelve a regresar un tiempo después a volver a escuchar, porque como no lo practicó, no lo hizo, no pasó nada. Su vida no cambió, no hubo ningún cambio. Entonces lo que yo busco hacer ahora es meter también, además de las prácticas dinámicas, que hagan que la gente sienta en su cuerpo lo que estamos hablando en teoría, para que lo viva, lo experimente, lo sienta en su emoción, en su energía. Entonces, la realidad, nadie nos puede decir qué hacer, o si nos dicen, no lo pueden hacer por nosotros. Finalmente tenemos que hacer la vivencia, porque la vivencia energéticamente construye algo, hace algo en nuestro ser que nos impulsa a continuar, porque lo sentí en mi sangre, lo sentí en mis emociones, lo sentí en todo mi ser. Eso es un proceso que uno elige hacer internamente, individualmente, pues yo tengo que invertirle en mi formación, en mi crecimiento, en mi desarrollo. No limitarte a lo que te están diciendo todo el tiempo. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la razón por la que la civilización ha roto este ciclo natural de condiciones naturales, de procesos geoquímicos y servicios naturales? La inconsciencia. Ahora, eh, también aquí podemos entrar en otro tema que es la parte cosmológica. Es decir, hay ciclos, por ejemplo, de la noche y el día, le llamamos los ciclos circadianos, bueno, la ciencia le llama los ciclos circadianos, que tienen que ver, por ejemplo, el descanso y la actividad, ¿no? Si estás dentro de este ciclo correcto, pues tienes energía para hacer todo lo que requieras, ¿no? Si te exageras con la actividad y no te das el suficiente descanso, mermas, te reduces, te limitas, ¿no? Entonces hay que estar bien balanceados en ese ciclo. Pero luego hay un ciclo mensual. Ese ciclo mensual tiene otras influencias en nosotros. Eh, y tenemos que fluir con lo que hace este ciclo, la luna, ¿no? Por ejemplo, este, el agua, el líquido afecta. Hay un cuarto creciente, menguante, una luna nueva, luna llena. Tenemos que sensibilizarnos a que eso tiene una influencia. No quiere decir una limitación. Sí tiene una influencia, pero tampoco es una limitación. Puedes ir en contra de la energía de ese ciclo, pero te va a costar más trabajo en ciertos momentos, en cierta parte del ciclo, que en hacerla en otro lado, ¿no? Pero puedes. O sea, no estás limitado por lo que el ciclo hace. Luego hay un ciclo anual, el del sol, y ese es otro, ¿no? Entonces ahí tienes un invierno, tienes una primavera, un verano. En México no se nota la diferencia, pero hay países en latitudes más al sur o al norte que es muy claro. Entonces, la humanidad también estamos en un ciclo más largo, de veintitantos mil años, de la procesión de los equinoccios. Este ciclo también determina que ahorita la humanidad está en un proceso o estuvo, o ha venido en un proceso evolutivo que iba hacia, como si fuera entrando al invierno, a lo más oscuro del invierno. Ese era como un descenso este, hacia, hacia lo material, que es, o sea, hay una razón y es correcta, es positiva, no es nada equivocado, no es nada malo. Nadie nos está castigando, no hay castigos de dioses ni nada de esas cosas, pero simplemente es un proceso, una etapa del proceso en donde se nos hace más difícil,
Por ejemplo, si estamos en un país del norte, muy del sur, a lo mejor el clima es tan difícil que pues no puedo sembrar, simplemente, ¿no? No puedo cultivar alimentos por X tiempo. Pero pasando ese ciclo, vamos a poder hacer otras cosas. Entonces, en el presente etapa en que la humanidad, etapa evolutiva en la que la humanidad se encuentra, eh, ha sido más difícil y hemos llegado más hacia ese oscurantismo, a esa desconexión de nuestra individualidad, a esa inconsciencia. Afortunadamente, las energías cósmicas se han movido y ahora nos están impulsando a favor. Entonces, lo que hay que hacer es fluir con esto. Algunos lo sienten, lo viven, lo siguen, son capaces de hacerlo y van evolucionando más rápido. Muchos no se enteran ni saben de qué estamos hablando, no lo sienten, no lo viven. Y entonces esos son los que esperan a que llegue el COVID y te sacuda y te mueva toda tu realidad para entonces captar que, ay, sí hay que hacer algo, oh, sí, 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 ¿no? O sea, y si no es el COVID, va a ser un tsunami o va a ser un colapso de la economía, qué sé yo. O sea, algo colectivo va a pasar que los va a obligar a reaccionar y decir, ay, sí, 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 está bien, ya voy, ya voy, ya voy, ¿no? Pero mientras tanto están acá, ¿no? Echándole ganas al celular y no se están enterando de lo que está pasando allá afuera. Eso. Igual yo encontré un libro hace un par de días que decía la guía única para sobrevivir a una catástrofe, no me acuerdo, pero algo así como cómo aprender de electricidad desde cero, cómo utilizar las cosas en casa para poder sacar adelante cualquier situación, dado algún ah, escenario, digamos, de alguna manera apocalíptico. O sea, el tema sería estar listos para todo, saber de todo un poco, por si después alguna novedad, sepamos cómo desenvolvernos. Sí, esto ¿Algún ayuda. mensaje, sí, algún mensaje final que quiera dejarle a nuestra audiencia, Raúl? Sí, nomás que ahorita se me fue, me cambié de chip, o sea, estaba ya pensando algo que quería comentar. Ay, a ver, déjame ver si me llega rápido. Este, sí, mira, por supuesto que si tienes lo que dice el libro, esa conciencia, por ejemplo, quienes se han abocado a la permacultura, pues son gente que ya ha, ha buscado cambiar sus vidas de las ciudades a un entorno más natural. Algunos de ellos lo han hecho en comunidad, que es muy difícil vivir en comunidad, yo lo he hecho. No es simple, pero es muy importante porque hay más energía, más fuerza, ¿no? Es como la teoría de los sistemas, ¿no? Entre más energía hay en un sistema, más eh, servicios ambientales logra hacer el sistema y hay más crecimiento y evolución y movimiento y dinámica en el sistema, pero no es simple. Pero bueno, si tienes ya la, el interés de leer ese libro y yo te diría, bueno, ok, electricidad está bien, si aprendes algo está padre, de mecánica y todo. Sí, sí, todo eso está bien. Pero lo más importante es alimentación. Aprender de alimentación para que tú elijas tus alimentos. Claro, si empiezas a captar eso, vas a querer producirlos o vas a buscar quien los produzca de una manera más saludable, más natural. Salud. Hay que saber de salud. Yo vivo en el campo con mi familia y aquí estamos resolviendo los alimentos, la salud. Pero no quiero decir, no me tengo que volver un experto. Yo no me voy a doctorar como doctor o como agrónomo. No voy a hacer eso. Ni como economista, ni como educador o pedagogo para educar a los hijos. No voy a hacer eso. Pero sí tengo que tener un conocimiento básico y sobre todo sentido común y discernimiento. Para que, por ejemplo, salud, pues ok, yo no soy médico. Puedo ir con un médico y puedo preguntarle sobre una situación mía o de mi familia, ¿no? Pero yo tengo que tener un sentido común. Yo no puedo tomar todo lo que el médico diga como si fuera la Biblia y como si fuera la última palabra. Yo lo voy a evaluar lo que él me diga. Para eso tengo un discernimiento.
y tengo un cierto sentido común, un sentido común. Y yo digo, no, doctor, esto no me suena, lo siento. Entonces voy y busco otra opinión, ¿no? Y pues le dedico tiempo, me quita tiempo, pero bueno, pues es importante, ¿no? Se trata de salud. Hasta que encuentro lo que a mí me resuena y me hace sentido. También puede ser que me equivoque, pero lo voy a aprender y voy a descubrir, me equivoqué, estaba mal yo en esto. Pero el doctor tenía razón en esto no. Voy aprendiendo. Uso el sentido común. No tengo que tener acumulado en mi cabeza el conocimiento médico, de salud, de economía, de educación, de comunidad, de construcción. No, porque no puedo. Tengo una vida que vivir también, ¿no? No puedo abocarme nada más a estar estudiando estas cosas. Entonces, alimentación, salud, hábitat, o sea, el entorno donde estoy, que es como mi protección, y mi espacio personal que me puede nutrir o me puede destruir, y economía, educación o desarrollo, crecimiento personal y comunidad, o sea, una sociedad. Esos son los 6 temas que uno debería desarrollar. Yo podría hablar de ese libro, decir, bueno, sí, te cambio electricidad por salud, te cambio mecánica por educación, ¿no? Este, y bueno, pues si además de estos 6 también le tienes un poquito a la mecánica, no está mal, pero, o a la electricidad, lo que sea, ¿no? Pero estos otros son importantes. ¿Por qué? Porque yo sin luz puedo existir, pero sin salud, no. O sin Sin comida alimento, tampoco. sin comida tampoco, ¿no? Sin comida no vivimos, sin agua natural tampoco, o filtrada adecuadamente. O sea, Es correcto. tenemos que aprender a vivir sin las comodidades para que en cualquier momento podamos desenvolvernos como podamos. A ver, un pequeño aquí. No hay problema con las comodidades, pero entiendo lo que dices. Más bien quiere decir con mi desconocimiento y mi incapacidad de poder resolverlo yo, ¿sí? Eso podría yo entender como cuando tú dices comodidades, ¿no? Sí. Digo, Mami yo sí quiero. decía autosuficiencia, decía mi mamá. Ajá, co- correcto. Sí, 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 sí. Ok. Esto es importante. Muchísimas gracias y agradecemos mucho a Raúl Medina de WIT por su excelente conferencia. Tenemos muchos cabos sueltos, una Sí, posibilidad claro. para poder ver un tema más a posteriori, ya que es muy apasionante esto. Y agradecemos igualmente a todos y cada uno de ustedes por su asistencia y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir con aquella persona especial. Síguenos además en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, canal de Telegram, @GFU Estudio y también en nuestro Linktree y nuestro correo nuestro correo gfuestudio@gmail y nuestra página web www.granfraternidaduniversal.org. Los esperamos el próximo lunes con otro tema de gran interés. Mi nombre es Priscila Pérez y fue un gusto compartir este espacio con cada una de ustedes. Muy buenas noches. Igualmente, gracias a todos los que nos escucharon. Y menciono de los talleres que voy a ofrecer, los voy a pasar en los datos del YouTube. Ahí lo buscan, ahí va a estar la información. Y Por gracias a supuesto, los que por nos favor. escucharon y a los que preguntaron. Hasta la próxima. Conéctense, aprendan. Es la única manera. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Encantado, Buenas sí, noches. un gusto.